Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen nítida en todas las plataformas digitales de las redes sociales. Ahí usted puede ver la señal nítida de Boreal Televisión. Y como cada jueves nos acompaña el licenciado Reinaldo Enríquez, que viene a hablar de temas de derecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Placer tenerlo por aquí. Sí. Hoy vamos a abordar un tema bien interesante que tiene que ver de manera muy especial con las personas que manejan negocios financieros, también con aquellos ciudadanos que a veces ven comprometidos su derecho por financiamientos onerosos que facilitan esos establecimientos comerciales de financiamiento. Vamos a hablar primero de las obligaciones contractuales. Las obligaciones contractuales. A ver qué usted puede decirnos respecto a eso para luego llegar al tema que estamos planteando. Bueno, fíjese, cuando usted dice, buenas noches a todos. Cuando usted dice las obligaciones contractuales, habría que dividirla en dos, porque hay obligaciones contractuales personales y hay obligaciones contractuales reales. Las reales son aquellas que envuelven una obligación contractual que vuelve o une una cosa, que puede ser un bien inmueble o una cosa mueble, con un derecho o una obligación personal. ¿Qué quiero dejar dicho? Para que seamos más claros, usted compra un vehículo bajo un préstamo con desapoderamiento. Tenemos una obligación contractual, pero envuelve un bien mueble con una obligación personal, porque usted compra un vehículo, adeuda el dinero o parte del dinero, y hasta que usted no concluya con ese préstamo, ese vehículo no es totalmente suyo. Entonces tenemos una obligación, en ese caso, dual o real. En el caso de lo real, más bien es cuando se trata de bienes inmuebles. Usted hace un contrato de hipoteca, por ejemplo, tenemos una obligación real porque envuelve una cosa, la relación de una cosa con un bien inmueble es una obligación real. Pero en el caso específico que nos ocupa hoy, de las obligaciones personales, es cuando una persona de forma contractual suscribe un préstamo que puede ser mediante un acto auténtico o bajo firma privada. En ese caso se estipula un plazo a pagar, un monto que determina la certeza de esa obligación y la exigibilidad, que es el plazo. A eso no es que los que se dedican al negocio de préstamo, la financiera, le llaman préstamo de consumo. Bueno, aparentemente, porque hay una situación que usted hace un préstamo en una financiera y usted toma un préstamo de 20,000 pesos, 50,000 pesos. Es una obligación personal. Y es una obligación personal, pero el hecho de que sea personal es porque usted no pone nada en garantía. Es de manera específica, claro está, porque de manera indirecta sí está poniendo cosas en garantía, porque si nos vamos a las disposiciones de los artículos 2092 y 2093 del Código Civil, los bienes del deudor son la prenda común del acreedor. ¿Qué significa eso? Que todo el que se endeuda indirectamente está poniendo en garantía todos sus bienes de manera general, porque usted está creando una obligación personal y esa obligación personal crea un acreedor quirografario. ¿Y qué es eso de quirografario? Que es un acreedor donde usted no le pone nada de manera específica en garantía, diferente a aquellos acreedores que son hipotecarios o que son privilegiados, que sí tienen un bien suyo de su propiedad de manera específica e identificado en garantía. Ese es un anzuelo prácticamente. Usted no puso nada en garantía, pero todo está en garantía, excepto los inmuebles que tienen otra categoría. Sí, porque si usted tomó un préstamo hipotecario y hizo una hipoteca en primer rango, esa hipoteca es el acto o el contrato que garantiza con el inmueble ese préstamo que se hizo. Es así. Y en el caso de un privilegio, pues también, como que a veces se da, que a veces se compran inmuebles donde el que compra
se convierte en deudor del que le presta el dinero y el que le presta el dinero se convierte en el vendedor y se crea el privilegio del vendedor no pagado. Eso lo hacen muchas veces la cooperativa, las asociaciones hacen ese tipo de préstamos. Partiendo de esas obligaciones contractuales, quisiera preguntarle, ¿hasta cuántos rangos de hipoteca podría soportar un inmueble? Yo diría que la cantidad de rango es, digamos, indeterminada. ¿Acorde con el valor? No, eso es indeterminado, porque usted puede hacer una hipoteca en primer rango, se puede inscribir una en segundo rango, otra en tercer rango, pero eso no es relevante. Lo importante es el valor al que soporte el inmueble con relación a los créditos que están anteriores. Porque una propiedad puede costar 10 millones de pesos, pero si usted hizo un préstamo de 7 millones y uno en segundo rango lo hizo de 3, ya el que vaya en tercer rango, se va, a la hora de que ya se genere una adjudicación por vía de un tercero licitador y se vaya a aquel procedimiento del orden o a prorrata, automáticamente el tercero, aunque esté inscrito, no va a tocar nada, porque ya los préstamos o las obligaciones anteriores van a consumir el valor total de ese inmueble. Existe el llamado privilegio. En una obligación contractual, ¿hay que inscribir ese privilegio o quien haya inscrito su primera hipoteca tiene el privilegio de manera natural? Tiene que inscribirse, porque Okay. si estamos tratando, por ejemplo, en materia de inmuebles registrados, no hay nada oculto. Usted Perfecto. puede hacer un contrato de hipoteca y si usted no lo inscribió, el primero que lo inscriba es el que asume el primer rango, independientemente del título que se le ponga. Yo puedo poner a un contrato de hipoteca, inscripción de hipoteca en primer rango, pero si yo no lo inscribí, ya yo no caería en primer rango, caería en segundo si hay una anterior, porque lo que vale es la fecha de la primera que se haya inscrito para considerar el número de rango que pueda tener esa inscripción hipotecaria como gravamen. Para que los televidentes puedan entenderlo mejor, explíqueme eso de privilegio. ¿Qué es un privilegio? No, ese es el orden que regula la ley para que todo acreedor pueda cobrar su crédito conforme a un orden preestablecido legal. Usted inscribe en primer rango, yo inscribo en segundo, usted promueve la venta, usted me cita a mí como acreedor inscrito y nos vamos allí. Y si se produce una adjudicación que no sea la del persiguiente, sino la de un tercero detentador, la de un tercero persiguiente, mejor dicho, licitador o subastador, o último subastador a mejor postor, entonces, si la adjudicación, digamos así, su crédito fue de 2 millones, pero la adjudicación fue en 5, pero a mí se me debía 1, pues entonces el valor a pagar por esa adjudicación de ese subastador va a dar para pagarle al primero y al segundo, y el restante dinero le será devuelto a la parte deudora, en ese caso. Hay una pregunta que podemos sintetizarla con los 3 términos que se establecen en términos de las obligaciones. ¿Qué es la obligación de dar? ¿Hacer o no hacer? No, porque fíjese, la ley contempla las obligaciones de hacer o no hacer. Como la obligación de hacer, por ejemplo, es cuando usted de manera onerosa, digamos una compra, vamos a ponerlo así para ser más específico, yo compro y usted vende. Yo tengo la obligación de dar y usted tiene la obligación de hacer. ¿De hacer qué? De entregar el inmueble y yo de dar, que sería la de pagar el precio por ese inmueble. Entonces ahí entran las obligaciones. En el caso del préstamo, el que hace el préstamo en ese entonces tendría la obligación de dar porque está entregando sumas de dinero, pero el otro tendría la obligación de pagar, que también es una obligación de hacer. Entonces, ahí está más o menos la relación entre una obligación de hacer o de dar, porque es que realmente cuando uno dice dar, no es tanto así dar, sino de hacer o no hacer, que es lo correcto. Yo estoy obligado a hacer si hay un contrato que me lo ordena. No estoy obligado a no hacer
si no tengo una obligación que así me lo indique. Efectivamente. Con relación a esos préstamos onerosos que a veces dan las financieras a terceros, ¿será justo que a veces después de cierto tiempo de tomar un pequeño préstamo de 30,000, 40,000 pesos, al cabo de un tiempo usted vuelve y le dice que debe 100,000? ¿Será justo eso? Yo diría que a simple vista no. No podríamos decir que es justo ni que es injusto. Habría que ver. ¿Por qué? Porque si el artículo 1134 del Código Civil dice que las convenciones entre las partes, cuando han sido formadas válidamente, tienen fuerza de ley. Y el 1135 dice, del mismo Código Civil, que deben ejecutarse de buena fe, conforme al uso y a la costumbre. ¿Qué no está queriendo dejar dicho con esto? Que si yo tengo una convención, en principio es válida. Ahora bien, hay que ver qué pasó, porque si en esas obligaciones contraídas se envuelve algún interés o alguna mora, se debe calcular en torno al tiempo que pasó, tanto el interés generado como la mora. Ahora, si 35,000 pesos de un préstamo en 5 o 6 años podrían llegar a 500,000 pesos, tendríamos que ver el contrato. Porque si una mora, para establecer un ejemplo, un interés fue, digamos, de un 5% y la mora fue de un 3%, la mora es un interés sobre interés. Entonces, habría que calcular entonces a cuánto ascienden esos intereses, a cuánto ascienden esa mora en esos 5 o 6 años. Y si se genera el monto, pues habría que entender lo razonable. Ahora, es dudoso que 35,000 pesos lleguen a $500,000 de pesos en 5 o 6 años. No lo creo. Podría considerarse, no así una actuación, digamos, malintencionada o morosa, o hay un término que se utiliza para cuando esos acreedores tienen que cobrar muy por encima, de manera injusta. Yo entiendo que no. Eso es lo que habría que hacer normalmente, es esperar que el acreedor avance su proceso y el deudor cuidarse de la certeza de lo que adeuda. Porque realmente pudiéramos decir, pero ¿y si me vienen a embargar? ¿Y si me quieren cobrar un monto que no debo? Porque yo tomé 35 y a 5 o 6 años ya me quieren cobrar $500,000 de pesos. ¿Qué hago? Dirá alguien indefenso. Y digo, bueno, esperar a que yo avance en un proceso judicial, porque de manera administrativa nada puede hacer nada. Que te demanden en justicia, y cuando te demanden en justicia se va a sincerar todo. Busque el contrato que te firmé, calculemos cuánto hacen los intereses o calculemos las moras. Seguimos la... Vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.